Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo y acá estamos en el Museo Etnográfico Histórico en la ciudad de Caborca, Sonora. Y como tuvimos la oportunidad de visitar este bonito museo que ya tiene tiempo que se abrió, pero especialmente se acaba de abrir una sala muy representativa de la cultura de nuestra región. Orgullosos de ser del desierto, de aquí del desierto de Altar, en esta parte del estado de Sonora, en la parte noroeste. Y pues aquí nos encontramos con una muy importante sala que los invitamos a visitar cuando vengan aquí a Caborca. Y también aquí a la gente de Caborca que vengan y conozcan este museo. Y pues vamos a hablar un poquito más de esta parte de este museo que es muy interesante. Y para ello tenemos a un invitado muy especial. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Kuktasho, Sechamoy, Anipchukik, Batías, Kukchukik, Smastonotim, como Chekukía, Kaorta, y Imetaki, o Tunoy. Buenas tardes de nuevo, mi nombre es Matías, pero mi nombre no es Smastonotim. Y pues nos encontramos aquí en una sala ancestral de los Tohono-O'odham. Yo soy Tohono-O'odham. Somos gente del desierto. Esto significa Tohono-O'odham. O'odham es persona, Tohono es desierto. Gente del desierto. Cuéntanos, Matías, ¿de cuánto data esta cultura? ¿Desde cuándo aparece esta cultura? Pues según la historia de nosotros, de los ancianos que me han contado, siempre hemos estado aquí desde la creación del universo. Entonces, estoy hablando de miles, millones y millones de años. Para mí es muy fascinante la cultura de esta región, de nuestro estado, nuestro querido estado de Sonora. Y conocemos que la cultura tohono está compartida con Estados Unidos y en nuestra región. Está expandido el pueblo tohono en estos dos países, ¿verdad? El intercambio cultural que se tiene con los tohono de Estados Unidos y aquí en Caborca, aquí en la región norte del estado de Sonora, ¿cómo es, Matías? Hay una historia muy triste tras de eso. Sí, imagino. La mayoría de los O'odham que viven ahora actualmente en Arizona, en la reserva de los Tohono-O'odham en Arizona, la mayoría son de aquí, de acá, de Sonora. Por ejemplo, los O'odham de aquí de Caborca, la mayoría se fueron para otro lado por la discriminación, sí, por ¿cómo se llama? El desplazamiento de los O'odham de sus tierras por los recursos naturales y la ganadería, los rancheros los sacaron todos los O'odham para aprovechar la tierra del terreno que hay aquí, el riquísimo terreno que tenemos aquí sobre las plantas, el zacate para los animales. Y por ejemplo, mi familia originalmente, aparte de mi mamá, viene de la Ciénega, que está atrás de Tiquito, ¿no? Más o menos por ahí. Y pues ellos también fueron víctimas de eso, tanto violencia por parte del gobierno mexicano y los rancheros mexicanos. Y ahora pues la mayoría se fueron para el otro lado porque fueron desplazados. Sí, claro, pero lo bueno que tú estás aquí para mostrar la cultura, porque esta es tu tierra, es la tierra de ustedes. El territorio ancestral de nosotros, de los O'odham, estoy hablando de todo, totalmente los O'odham, o sea, de todos los O'odham. Es del mar de Cortés hasta la sierra de Chihuahua, de Hermosillo, por esa parte, hasta Phoenix, Arizona, Scottsdale, por ejemplo. Desde Hermosillo, entonces, también de por allá. ¿Y hay comunidades tohono allá en Hermosillo? En Hermosillo, por más al sur de Sonora, ya no hay comunidades, digamos, pero sí hay descendencia todavía. Hay gente que todavía tiene sangre O'odham, pero no conoce la cultura, no conoce la lengua. Somos 12 hablantes de la lengua que todavía vivimos aquí en Sonora y yo soy el más joven de todos los 12. ¿Qué tal? Matías, estamos ahorita en esta sala ancestral Tohono-O'odham. ¿Sí lo pronuncié bien? ¿Tohono-O'odham? Tohono-O'odham. Estamos pues aquí en el Museo Histórico Etnográfico de Caborca. Primero que nada, felicidades porque se tiene una sala que me imagino se va a ir enriqueciendo.
sí, culturalmente, pero explícanos si nos puedes dar un recorrido, por favor. Claro que sí. Sí. Pues aquí en la entrada tenemos las fotos que tomaron digamos, un gringo de Estados Unidos, de Arizona. Vino a hacer una reportaje sobre los Otam, los indígenas que viven en esta parte. Aquí tenemos una foto de Pitiquito, de Caborca. Esta es de Pitiquito, esta es de Caborca. Tenemos de Querobabi. De Querobabi. Querobabi se llama Chuclechihuaje. Querobabi está al sur de Sonoitas. Sí. De Hermosillo. Ah, perdón, de Querobabi. Sí, lo confundí con Quitobaco, una disculpa. Santana y Pitiquito. Y aquí así vivían los Otam antes, en unas chocitas hechas de palos y de diferentes plantas de desierto. Y son fotos de 1894 para que te das cuenta qué tanto tiempo y eso pues casi ni son los principios de mi gente. Aquí tenemos una frase, y más o menos pues, tenemos una conexión ancestral muy poderosa con nuestros antepasados y con el desierto. Y con el desierto. Qué bonita la frase, tenemos una conexión ancestral muy poderosa con nuestros antepasados y con el desierto. Sí, que refleja, como bien lo dice, esa conexión con aquellas primeras gentes del desierto, de este desierto que pudiera ser inhóspito, pero está lleno de vida, ¿no? Está llenísimo de vida. El creador de nosotros nos enseñó cuáles son las plantas que podemos comer, cuáles son las plantas que son venenosas, cuáles son los animales que podemos comer y cuáles son los animales que también son venenosos que no se pueden comer. O sea, nosotros somos hechas para vivir en el desierto, por eso somos Tohono. Así nos creó el creador, el Ipe. Y acá tenemos un representante de las comunidades que tenemos aquí en Sonora. Está por Chucruta, Comahia, Cubahia, Chutacahia, Huashan, Chuicur y las Inore. Simbolizan las comunidades. Pozo Prieto, Cubarito, Cubavi, Pozo Verde, El Bajío, Las Norias y San Francisquito. San Francisquito. Y yo quería poner algo aquí representante del sol, porque el sol para nosotros es muy, muy, muy importante. Es donde está el creador de nosotros y, bueno, del mundo, del universo, y mis antepasados. La creencia que yo tengo no es católica, no es cristiana, no es nada de esa religión no es de aquí. Yo cuando yo muero, yo voy donde sale el sol, porque ahí están mis antepasados, hasta el creador, cantando, ofreciendo el poder y las fuerzas a las generaciones que vienen atrás. ¿Tiene un nombre el creador? Itoy tiene 4 nombres, pero actualmente lo conocemos como Itoy. Muy bien. Y aquí tenemos un representante de la danza ancestral. Es una danza social, también lo llaman danza de la amistad, y es una danza muy común que todavía lo hacen los Otam, en cualquier ceremonia, festival, lo hacen ese tipo de danza, con ese tipo de música que y aquí tenemos unas herramientas muy especiales. Todos son de la familia, de mi familia. Las ollas tienen como unas 600 años. Son de la tatarabuela de mi mamá, las hizo. Y lo guardaba agua, cargaba agua, guardaba las semillas de diferentes plantas. Una tuna que para nosotros se llama chorim, no sé cómo se llama en español. La canasta grande la hizo mi mamá y la canasta con la tapadera la hizo su bisabuela.
Y es la otra olla esta que ves aquí, la más chiquita, la hizo la mamá de mi papá. Luego tenemos la sonaja, es lo que usamos, es un subinstrumento que usamos nosotros en la danza de la lluvia o la danza de la amistad. Y aquí es otro instrumento que usamos para la ceremonia del venado. Y eso es muy especial también, casi aquí en Sonora casi no saben, es igual como de Oyaquis, pero muy diferente la ceremonia nuestra. Ceremonia del venado. El venado se llama. ¿Como danzante de venado? ¿O No, muy ¿cómo es? ¿Es muy diferente? Muy diferente. Cuando los cazadores vayan a cazar y tumban un venado, está el carne al pueblo, a la aldea. Y los que saben cantar, vayan a sentar, se sienten donde está lo cuelgan la carne en un árbol. Y los cantantes empiezan a cantar, pero tiene su propio canto, es muy diferente a lo que estamos escuchando, y cantan, están dándole gracias al venado por el sacrificio, ¿no? Y ya después de cantar, de hacer esas ceremonias, la bendición más bien, cortan el venado, la carne de venado, y empiezan a dar a todo el pueblo, o sea, a todos de la aldea. O sea, compartían todos, así es la cultura O'odham. A nosotros nos gusta compartir, aunque es un poquito lo que tenemos, pero nos gusta mucho compartir. Claro. Muchas gracias por la explicación. Aquí tenemos una escala tallero, así se llama. Para nosotros se llama cuipa. Lo usamos para tomar la pitaya, ¿no? El saguaro. Y esa pitaya lo usamos para hacer un vino sagrado para la ceremonia de la lluvia. Y ya, pues, ahora pues, ya viene la temporada para hacer la ceremonia. Es una ceremonia muy especial y lamentablemente aquí en Sonora no practican. Nosotros aquí no saben nada de eso y pues eso yo quiero traerles. Muy bien, excelente. Aquí tenemos una casa tradicional. Nosotros, yo con mi familia, todavía vivimos en este tipo de casa, en el ranchito, en la comunidad donde yo crecí. Y aún no tenemos luz, aún no tenemos agua, tubería, pero sí es muy fresco en el verano y en el tiempo de frío muy caliente. Y aquí tenemos la vestimenta tradicional, no es ancestral, tradicional porque ya tiene mucha influencia de la iglesia, por eso tiene este tipo de estos listones. Para nosotros no hay palabra para listón en O'odham. Supuestamente la tradición de esto, de los listones, cada vez cuando hacen la caminata hacia Magdalena, la persona o el O'odham ganan un listón y pues empezaron a ponerlo en un palo de saguaro, un bastón, y cuando se llenaba pues bordaba en las camisetas y así nació estos vestimentas. Entonces, cada listón podría ser una caminata que ha realizado. Sí. Yo en lo personal he realizado, bueno, no tan lejos, de Santana Magdalena 5 veces. Sí, en las vísperas de San Francisco, ¿no? Sí, y sí, efectivamente, ahí mismo en Magdalena nos ha tocado ver a las comunidades que vienen, pues yo creo que supongo del otro lado, sí, porque vienen muchos. Y la última vez que fuimos, antes pues de esta situación de la pandemia, nos tocó que llegaron toda una comunidad y supongo que venían caminando desde Tucson o bueno, desde el otro lado, desde las poblaciones de por allá, y llegaron a la imagen de San Francisco y hicieron algunas reverencias, ¿no? Y ya después se juntaron todos alrededor de la plaza en rueda, recuerdo que los vi, y hicieron una breve ceremonia y ya se retiraron a descansar, ¿no?
ahí la comunidad. Era muy diferente en las épocas de mi bisabuela, Sí. porque mi bisabuela cuando iba caminando salía de su casita en el Bajío, caminaba hasta Magdalena y llegando a la entrada del pueblo, de la ciudad de Magdalena, Sí. iba caminando de rodillas. Oh, de rodillas. Y no comía nada hasta que terminaron la caminata. Hasta el fin de la caminata ya comía algo pesado. Sí, claro, llevaba algo, carne seca o algo así, muy poquito, ¿no? Claro, Y eso para darle energía. nada pesado, ajá. Era así. Y ahora cuando hacen las caminatas nosotros los hacen de sus comunidades, sí, pero vayan en carros a un cierto punto entre Magdalena y su comunidad, y de ahí vayan caminando, pero lleva casi toda la casa. Sí, así es. Ahora no es casi igual como los ancestros. Así es. Platícanos, Matías, sobre este círculo. Aquí tenemos representa el laberinto de nosotros. Muchos dicen que el camino de la vida. Para mí personalmente es el escudo, porque la historia es de cómo crearon este laberinto. No te puedo contar mucho porque estamos en una temporada de cuando está un guardián que está protegiendo la historia, las historias. Entonces, un poquito dice que el creador lo creó esto en una montaña, un cerro, porque estaba perjudicado de sus enemigos, los apaches, y lo quería matar. Y él hizo este laberinto en un cerro, en una cueva, y se escondió en el centro. Y pues, no te puedo contar más bien. Muy bien. Hasta el tiempo de frío ya. Excelente. Volveremos en tiempo de frío para realizar otro documental sobre esto, sobre este círculo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muy bien, Matías, ¿esta sala va a estar permanente aquí en el museo? Sí, es una sala permanente, aquí del museo de Caborca. Ajá. Los horarios en los que puede visitar la gente esta sala, este museo. De lunes a viernes el horario es de 8 a 8, de 8 a.m. a 8 p.m. Y del sábado y domingo de 3 p.m. a 8 p.m. De 3 p.m., o sea, hace que llegamos justo para la apertura del museo. Sí, qué bien, pues bueno, y es gratuita la entrada, ¿verdad? Sí, nada más tienes que registrar y ya con eso ya puedes entrar. ¿Qué tal? Pues ¿qué les parece? Vengan a conocer esta importante sala. Hay que conocer sobre nuestra cultura, sobre la región en donde vivimos. Hay que llenarnos de este acervo cultural de nuestra tierra que nos vio nacer, y porque es muy importante que esto trascienda a las futuras generaciones, ¿verdad? La cultura tiene que seguir su paso y tenemos que difundirla. Y tenemos que hasta defender nuestras costumbres, nuestros símbolos, nuestras creencias, y más que nada en esta región del desierto que es una región muy dura, pero como bien Matías lo dice, o sea, somos gente del desierto, ¿sí? Aquí nos tocó nacer y aquí vivimos, y tenemos que dar a conocer a esta muy muy bonita región de nuestro estado de Sonora. Matías, muchísimas gracias por tu explicación, y como comentamos, pues invitamos a las personas a que vengan a conocer esta sala, ¿sí? Si nos quieres dar un mensaje en tu idioma, Sí, eso es. por favor. Porque hoy cacho, porque hoy como se llama como Toñita, Pejim, Capitini, Achimia, Machibura, y que acá ahorita, se sapo más que un journey que está hecho tacho como smash, o ya tacho como que esto más ¿Y en español? Es una invitación a la gente si quieren venir a conocer, que vengan a conocer nosotros el pueblo original de Caborca y de esta región. Pues muchísimas gracias, Matías, y vamos a difundir este video en las redes sociales para que puedan conocer toda esta cultura
que se va a ir enriqueciendo esta sala, ¿verdad? Sí. Se va a ir llenando de más cosas de esta cultura de los Tohono Oda. Sí, hay que aprender a pronunciar bien el nombre, ¿no? Porque uno dice Tohono, pero no es Tohono. Tohono. Sí, cuando nos dicen Tohono, estás diciendo, más o menos, yo entiendo que estás diciendo desierto. Ah, muy bien. Muy bien. La palabra pápago viene de la palabra papau. Papau es el frijol pepari. El frijol que es nativo de aquí de esta región, que nosotros sembrábamos muchísimos años antes de la llegada de los españoles. Pues excelente, muchas gracias Matías por toda esta explicación y pues como les decimos, los invitamos a que conozcan toda esta sala, ¿sí? En el Museo Histórico Etnográfico acá en Caborca, Sonora. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias por seguirme. Disfruta de mis videos más recientes aquí. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos en el próximo video.